Bien, ya, gracias. Bien, bien. Muchísimas gracias a todos y a todas, compañeros y compañeras del partido, miembros de la mesa principal, que a modo de chisme le decía tanto a Díaz Filpo como a Chichi, que parece que el gobierno ha puesto a algunos buen mozos. Y a las chicas más jóvenes. Miren, lo primero que yo debo es, cada vez que vengo a esta provincia, es siempre darle las gracias por cómo históricamente esta provincia se ha comportado electoralmente con nosotros, tanto en el viejo partido como en el PRM. Y el doctor Peña Gómez la calificó, porque de una forma u otra entendía que aquí los azuanos, las azuanas, siempre mantenían una actitud de identidad con las banderas fundamentales del partido. Y eso pasó en la vieja casa, y cuando contaron los votos en el año 20, tanto la candidatura del compañero Luis Abinader ganó, como muchos alcaldes aquí, y la senadora, que anduvo en su casa antes de llegar aquí, porque, como todos ustedes saben, nos enteramos de la pérdida de su querida madre. Pero siento que la mejor forma de nosotros, todos y todas, entender las características de un gobierno que tiene 1 año y meses, es haciendo conciencia de las razones que nos condujeron a la victoria. Y dicen que el que tropieza 2, 3, 4, 5, 6, 20 veces con la misma piedra es un tonto desde el punto de vista político. Y en el primer tramo de mi conversación con ustedes, yo quiero recordar algunas cosas. Es verdad que ganamos las elecciones, con la gracia de Dios primero y con el voto de todos ustedes. Pero también es verdad que la sociedad se hastió del PLD. La gente fue a votar con ira, con rabia, insatisfecha por la conducta de un partido político que tenía 16 años consecutivos en el poder. ¿Y qué pasaba con los PLDistas? Se creían los amos del universo, entendían que el dinero lo podía todo, que todo se compraba, se hicieron altaneros, arrogantes, prepotentes, indecentes, y la gente aprovechó la oportunidad de las elecciones y le votó en contra. Y los barrimos electoralmente hablando. No nos olvidemos, también un factor que contribuyó a la victoria fue la división del PLD. Porque cada vez que una fuerza política fundamental se divide, la respuesta es una derrota. Y yo quiero comenzar mi reflexión diciéndole que la mejor forma de hacerlo mejor que ellos es viéndonos en el espejo de ellos. ¿Qué nos pasa cuando llegamos al poder? Que nos olvidamos de los hombres y mujeres que con su esfuerzo y sacrificio construyen la mayoría electoral. Y comienzan una serie de argumentos que a mí no me gustan. Yo veo a muchas compañeras queridas todas aquí, las que están nombradas y las que esperan por nombrar. Y a mí me indigna profundamente los alegatos que yo escucho. Y me imagino que todos ustedes lo escuchan. Lo escucha Pedro, lo escucha Ramón, lo escucha Bolívar, lo escuchan todos. Y tú vas a una institución y te dicen, tráeme el currículum o fulana no tiene perfil. Y yo quiero comenzar diciendo lo siguiente, eso a mí me tiene harto. Porque cuando ustedes salían a buscar los malditos votos, a nadie le preguntaban ni por el currículum ni por el perfil. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esa concepción que en el fondo es elitista. Porque le dice a los compañeros que el esfuerzo que tú haces para construir la mayoría después tiene que ser retribuido en función de otros parámetros. Y a mí no me gusta eso. ¿Ustedes saben por qué no me gusta?
Porque este partido, que es la Nueva Casa, es en gran medida la continuación de un partido históricamente discriminado, pateado por las élites y que tuvo un líder y figura fundamental que fue el doctor José Francisco Peña Gómez, que sí fue una expresión de cómo había que esquivar todos los obstáculos de la vida para llegar. Y cuando nosotros llegamos no podemos reproducir los criterios y los esquemas que siempre han servido a los contrarios de nosotros para impugnarnos. Porque resulta y viene a ser que siempre cargamos con la peor cuava. Después del ajusticiamiento de Trujillo, aquí 3 partidos han gobernado el país: Reformista, PLD, PRD, ahora PRM. Y cuando usted evalúa las grandes desgracias nacionales, los otros han gobernado más tiempo que nosotros. Sin embargo, se creen en el derecho de impugnarnos a nosotros como los grandes responsables de los problemas nacionales. En los últimos 16 años, cuando se habla de corrupción, es porque el PLD corrompió a la sociedad dominicana. En los últimos 16 años, cuando se habla de desigualdad y pobreza, es porque el PLD no supo administrar correctamente los fondos públicos. En los últimos 16 años, cuando se habla de una educación ineficiente, es porque el PLD no fue eficiente. En los últimos 16 años, cuando se habla de la crisis del sector salud, es porque los PLDistas no fueron eficientes en el sector salud. Sin embargo, los compañeros y compañeras tienen una enorme capacidad de reproducir todos los ataques de los contrarios de nosotros. Porque no hay cosa más guapa con un PRMista que otro PRMista. Somos chismosos entre nosotros. Nos intrigamos entre nosotros, nos insultamos entre nosotros, nos descalificamos entre nosotros. Y el peor de lo de nosotros es 1000 veces mejor que un PLDista. Y a nosotros la victoria nos costó sangre, sudor y lágrimas. Y tenemos que defender las causas que motivaron a la victoria. ¿En qué contexto nosotros ganamos el gobierno? Yo se lo recuerdo porque los compañeros son muy rápidos en la impugnación, en la crítica. Nosotros ganamos el gobierno en el marco de una crisis sanitaria que se hizo económica. Llegó el COVID. Y siempre lo recuerdo estadísticamente. En América Latina, la relación de inversión Producto Interno Bruto respecto al sector educativo es 5%. Aquí tenemos un conocedor de la materia. Pero en República Dominicana la inversión en el sector salud es 1.9 del PIB. Nosotros estamos por debajo de todos los parámetros en América Latina. Y frente a eso, ustedes tienen que admitir que la gestión actual ha hecho un efectivo desempeño con el tema del COVID-19. Eso es lo justo, eso es lo real. Históricamente se ha argumentado de que la anterior casa cuando llegaba al gobierno y nosotros no tenemos la experiencia y las destrezas para manejar la cosa pública correctamente. Pues miren, yo prefiero una persona que se equivoque, que con deseos de aprender, y no un mañoso que conoce toda la destreza y va al Estado a robárselo todo. Yo lo prefiero 1000 veces. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos que recordarle la situación económica del país. Vamos a hablar de eso. ¿Cuáles fueron las características del discurso tradicional del PLD? Que la economía crecía 5%. Pero cuando la economía crecía, ¿quiénes crecían? Porque el modelo de crecimiento económico en los últimos 20 años en la República Dominicana, como una parte importante de América Latina, tiene la siguiente característica: que hay un crecimiento, que pocas manos concentran el crecimiento, y eso provoca lo que se llama la desigualdad social. Y teníamos un gobierno que decía que la economía crecía, pero la gente andaba jodida en la calle. Porque los instrumentos que tenía para combatir la pobreza, que eran los programas sociales, terminaban siendo mecanismos para cooptar gente. Y usaban la pobreza para manipular a la gente. Afortunadamente, la conciencia de los ciudadanos y ciudadanas terminó, y voy a recordar una etapa importante del país, donde hubo un cambio en el año 1978, Bolívar lo recuerda y Ramón también. Le decían a la gente en el 78, le cogemos la fundita y no somos reformistas. Y ahora le recibieron todos los programas de ayuda social y fueron y votaron por nosotros. ¿Y ustedes saben por qué? Porque este es el partido de los pobres, de los jodidos, de los de abajo. Y nosotros no podemos ganar con los hijos de Machepa y gobernar con los tutupotes. Aquí tenemos que armar un gobierno para que administre la cosa pública para todos.
pero que la gente de nosotros se siente identificada con la gestión de gobierno. Yo no estoy de acuerdo, porque todo el que está aquí sabe perfectamente que a mí, antes de la campaña, me ha costado sangre, sudor y lágrimas defender al cambio, y lo voy a seguir defendiendo. Ahora, hay cosas que yo tengo que decir, y las voy a decir. Yo estuve hace 2 semanas y media en España. Fui al acto de graduación de mi hija y, como de costumbre, me junté con los compañeros y fui a dar una charla a Barcelona y fui a otra charla a Madrid. Y cuando me junté con los compañeros, Aristi, hablé con ellos y yo no sé cómo responderle, pero se lo quiero decir a ustedes. Excúsenme la expresión, pero coño, no es posible que todavía tengan tanto PLDistas en el servicio exterior, coño. Tú vas a Barcelona y le preguntas, la oficina de turismo, todo lleno de PLDistas. El servicio exterior, lleno de PLDistas. Y yo le pregunto, que quienes van a salir a defender el gobierno, como importancia, son ustedes. Y en política, el que da pan al perro ajeno pierde el pan y pierde el perro. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar plena conciencia de que este es un gobierno que hay que defenderlo, pero que hay que incrementar la incorporación de compañeros y compañeras al tren administrativo. Otro tema. Compañeros, nosotros no podemos seguir reproduciendo los vicios de siempre que hacíamos en la vieja casa y que no es posible ya hacerlo porque la sociedad no aguanta eso. Los líderes históricos del partido, todos pudieron ser presidentes, pero se enfrentaban, se insultaban, afectaban sus posibilidades y hubo gente en el partido que prefirió aposar a uno de afuera en vez de endosar a un compañero de los nuestros. Y eso nos costó muchos años abajo. Cada vez que estamos arriba y nos dividimos, el partido pierde. Mire, Juan Bosch ganó en el año 1962. Y ya en el gobierno era enemigo de Miolán, que era el secretario general del partido. Y le llegó un golpe de Estado en septiembre del 63. Llegamos al gobierno en el 78 y Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco se enfrentaron. Uno en el Senado y otro en la presidencia. Y en el 82 ganó Salvador y se enfrentó a Jacobo e introdujo un componente de fragmentación con Peña, que era compadre de Jacobo. Y fuimos al proceso del 86 y con 42,000 votos a contar, hubo un PRDista que dijo: mis palabras van al aire, mis lágrimas van al mar, cuando un amor se muere, ¿sabes tú dónde va? Y perdimos el poder porque alguien pensó que se iba a reciclar 4 años después. Pues se equivocó. Ese cálculo nos tomó 14 años abajo. Y llegamos en el 2000 y comenzó la misma confrontación. Y quiero decir, es un acto de justicia histórica, que en ese proceso de confrontación Atuey tenía la razón. La tenía la razón. La razón histórica la tenía Atuey. Pero no me gustó que él dijo después de la derrota: misión cumplida. Y perdimos el poder en el 2004 y en el 2012, cuando íbamos a ganar las elecciones, un maldito, azaroso, descarado, sinvergüenza, dijo que él no se subía en la patana. ¿Usted sabe por qué no se subía en la patana? Porque tenía un préstamo de $15 millones en el Banco de Reservas. Ese hijo de la gran no digo lo otro. Entonces, nosotros llegamos al poder en el 20 y tenemos que vernos en el espejo histórico para no reproducir los vicios. Aquí, el que vaya adelante hay que apoyarlo. Y los compañeros y las compañeras que se quejan con razón, permítanme venir aquí a Aso, donde tengo muchos amigos, hermanos, compadres, suplidores de plátano. Quiero decirle que me permitan decir alguna cosa que yo también estoy viendo.
Cuando llegan los recursos, eso no es personal. Cuando llega la distribución de empleo, eso no es personal. Eso es institucional, eso es para todo el mundo. Otra cosa, no utilicen la distribución del empleo para una aspiración personal o tomar ventaja. Peor, déjenme decirle algo que a mí me lacera el alma. Diafilpo, yo he visto compañeros llamando para que dejen a PLDistas. Yo he visto eso. Entonces, no, es verdad que hay culpas, pero hay culpas de ambos lados. De ambos lados. Entonces yo creo que hay cosas que tenemos que ir superando, transformando. Nosotros tenemos la ventaja, el presidente de la República es una persona que no está haciendo negocio de la presidencia. Y ustedes saben quién estaba en la presidencia haciendo negocio con todos sus hermanos haciendo negocios. Y el discurso de combate a la corrupción es un discurso necesario, indispensable. Caiga quien caiga, duela a quien le duela. Yo recuerdo a muchos amigos que me decían: Guido, tú te volviste loco, ¿cómo es que tú estás sometiendo a un procurador? Ese hombre no va a caer preso. ¿Dónde está? Yo oigo mucha gente que me decía: con los guardias no se pelea. ¿Cómo es que tú llevas una cosa de Adán Cáceres? ¿Dónde está? La gente me decía que era imposible revertir el archivo de Andy Dawaje. Está revertido. Y el día 6 tenemos audiencia. Entonces lo que hay que hacer es consistente, persistente y hasta obsesivo consiguiendo la cosa. E invertir menos tiempo intrigándonos, insultándonos, degradándonos, afectándonos. Porque al final de la jornada, ustedes lo ven a ellos divididos, se van a juntar para el 24. ¿Ustedes saben por qué se van a juntar? Porque quien fue presidente de la República no tiene posibilidad constitucional. Y en ese partido, los que salieron a aspirar, ustedes saben que no tienen posibilidades. Y se lo voy a definir uno por uno. Hay uno que anda aspirando, que cree que ser presidente de la República es ser alcalde. Busquen la historia de este país, porque los políticos que hacen política no quieren leer la historia. Pregunten en los últimos 50 años quién siendo alcalde ha sido presidente de la República. Nadie. Y hay otro que se cree con el monopolio de la ética y de la moral, pero siendo el responsable de la política de persecución criminal, toda la estructura criminal que el país conoce ahora mismo, fue él, siendo el Procurador General de la República. Porque creen que la decencia es un discurso, es una actitud. Y ustedes saben que ese no tiene posibilidades. Ese que quemó la gorra de su partido. Y hay una distinguida dama que confundió siempre presupuesto con liderazgo. Aquí hay gente que se equivoca, aquí hay gente que cree Bolívar, que porque maneja 3 pesos es líder. Y cuando tú le quitas el presupuesto, miran la hora. Y ese es el drama de ese partido. Y como ese partido tiene dificultades, evidentemente ellos se van a juntar porque ellos no resisten estar fuera del poder, pero sobre todo ellos no resisten los procesos judiciales. Porque tenemos un ministerio público independiente. Pero oigan una cosa, si los PLDistas se equivocaron y lo están procesando, a los compañeros que sepan que nosotros tenemos el compromiso de hacerlo diferente. El que se equivoca de nosotros también que vaya preso, Porque el cambio no era un discurso de campaña, el cambio era una actitud de cambiar. Porque el que no cambia, lo cambia. Y la sociedad dominicana tiene una enorme capacidad de observar cuando la gente se comporta correctamente. A mí mucha gente me pregunta que por qué yo camino y ando en todo el país. Lo primero que le digo es que yo tengo un origen y una convicción que me compromete a hacer las cosas. Segundo lugar, yo no podía estar en el gobierno y tengo la obligación de defenderlo, porque este es mi gobierno,
porque no podía estar llevando procesos judiciales, ¿verdad? Y está en el gobierno, no se puede hacer. No es a modo de chisme, pero yo le hacía un comentario a Díaz Filpo diciéndole que hay uno que ya tengo la auditoría, pero voy a esperar 3 semanas, un mes, que no le va a quedar uñas porque él se come las uñas. Entonces yo tengo que estar haciendo lo que hay que hacer, pero tengo la obligación moral de venir aquí, los compañeros. La gente me pregunta, Guido, ¿tú estás aspirando? Yo le digo, bueno, yo no estoy aspirando todavía. Yo todavía no estoy aspirando. Entonces, a los compañeros, a las compañeras, hay que decirle eso. Queremos un partido que hable de empleo, que le resuelva el problema del empleo a los compañeros, pero tenemos un partido también con la obligación de orientar, bien formar, preparar y adiestrar a los compañeros para que en la esquina, en el callejón, en el colmado, en el parque, donde sea, defendamos el partido. Yo siempre recuerdo a doña Ibelice Prat de Pérez, siempre la recuerdo. Doña Ibelice en los 70 formó lo que se llamaba la escuelita del PRD, que era un instrumento de formación y de preparación de la gente de nosotros. Aquí los mayores adultos, que son los niños, que están aquí a mi derecha, incluyendo a Ramón, saben perfectamente de lo que yo estoy hablando. Y doña Ibelice iba lugar por lugar a formar a la gente. Nosotros necesitamos un partido que prepare los cuadros de nosotros para desmontar el argumento de estos PLDistas que se creen que tienen el monopolio del conocimiento y son los únicos talentosos. Mentira, son los únicos ladrones que este país tiene. Pero necesitamos un partido también que esté cerca de la comunidad. Que cuando se rompe una tubería, Pedro Teguinapa, el dirigente de nosotros que está en cualquier comunidad, en la charca, lo que sea, venga donde Pedro y diga, Pedro, se rompió la tubería. Porque la acción social es fundamental en nosotros. ¿Pero qué? Eso lo entiende Pedro porque es de nosotros. Pero si tú buscas un mequetrefe que no hizo campaña ni tiene conciencia de nada, no va a ser un interlocutor válido en la solución de ese problema. Entonces, por eso nosotros tenemos que hacer conciencia entre los compañeros y compañeras. Hay 2 desafíos que tenemos pendientes. El primero, no me voy a cansar de decirlo, hay que seguir insertando a compañeros y compañeras en la nómina. Yo prefiero mi partido en el gobierno y pelearme con los funcionarios y los directores generales y los ministros y los diputados y la senadora y no tener el partido contrario en el gobierno, porque ¿dónde ustedes iban a reclamar con el PLD? Pero también hay un tema que es importante y que el gobierno tiene que asumirlo, y eso hay que explicárselo a los compañeros. Por eso yo le pido, señores, es que una parte importante del partido está en el gobierno y ellos tienen 2 obligaciones, la institucional y la gubernamental. Y es un poco difícil. Yo sé que autoridades del partido han venido aquí a conversar con ustedes, pero hay aspectos que hay que explicárselo a los compañeros. La gente dice, bueno, los artículos de primera necesidad están caros. ¿Han experimentado un incremento? Eso es innegable. Ahora, hay que explicárselo a la gente. Miren, ¿qué pasó con la economía del mundo? Que es una economía global. Cuando llegó el proceso de pandemia, los países grandes, Estados Unidos fundamentalmente, contrajo la actividad productiva. ¿Y qué hizo? Recluyó a su gente en sus casas, generó billones de dólares en incentivos, por eso las remesas en el país se dispararon a 50% respecto del año prepandémico. Para que ustedes vean cuán importante ha sido las remesas, y muchos de ustedes que tienen amigos familiares en España, por ejemplo, en Estados Unidos. Las remesas en medio de la crisis de COVID-19 han sido el equivalente a 7 meses, .5 de importación. Porque ustedes tengan idea. Ahora, ¿qué pasó? Que las personas que se quedaron recluidas en sus casas, recibiendo el incentivo, no se activaron en el proceso productivo. ¿Y qué aconteció? Que había pocos productos y muchos demandantes, y eso disparó los precios de los artículos de primera necesidad. Y tenemos el drama de que China, lamentablemente, los fletes lo quintuplicó en precios. Y eso ha afectado terriblemente
los precios de los artículos de primera necesidad. Y el desafío de nosotros es provocar situaciones que garanticen a los consumidores tener acceso a los artículos de primera necesidad baratos. Le doy ejemplo. Yo no sé si aquí afectó mucho el tema de la peste porcina africana. No sé. Chuchu, ¿afectó aquí? La peste porcina africana. Ok, déjame hacer una explicación rápida. Porque los políticos tenemos que estudiar los problemas. Miren, en la República Dominicana hay 90.000 toneladas métricas de lo que consumimos carne de cerdo, incluyéndome. Solo el 30% de ellos es importado. Cuando la peste porcina nos golpeó, generó una contracción en un sector de la economía dominicana que produce 150.000 millones de pesos al año. Y aquí hay 15.000 productores porcinos organizados. ¿Y qué pasó? Que como tuvimos que eliminar las granjas porcinas y el Banco Agrícola invirtió muchos recursos en eso, ¿qué hizo el consumidor? Le tenía miedo a la peste porcina y eso no afecta, pero la gente con miedo fue al mercado de consumo ¿de qué? Avícola y comenzó a comer pollo. Dispararon el precio de los pollos y ¿qué ha hecho inteligentemente el INEPRE? En INEPRE hay un funcionario que funciona. Iván, ese funciona, eso es lo que funciona. Eso es lo que funciona. ¿Qué hizo INEPRE? Provocó un nivel de importación en el pollo para que los dominicanos y dominicanas consumieran pollo más barato. Y nosotros tenemos que estar encima de eso, porque los enemigos del partido usan el tema de los precios de los artículos de primera necesidad para derrotarnos en la sociedad. Ustedes recuerdan un político que en el 2004 su campaña consistía en quién te subió el arroz, quién te subió los pollos, quién te subió los huevos. Bien. Y en la actual coyuntura yo tengo fe de que el equipo agropecuario haga todo lo que tiene que hacer para garantizarle un descenso significativo en los artículos de primera necesidad. Si nosotros insertamos los compañeros y compañeras, si los artículos de primera necesidad descienden sustancialmente, si el Ministerio Público hace las cosas correctas y en el partido tenemos la racionalidad, la prudencia, la inteligencia y el sentido común de no reproducir los vicios del otro partido, hay un ambiente de favorabilidad. Yo espero que le demos cumplimiento al mandato de la ley electoral y que comenzando el año que viene se organice una convención para elegir las autoridades. Yo espero eso. Que no comiencen a inventarse excusas. Aquí va a haber convención porque tiene que haber convención porque la ley manda la convención. Porque el problema es el siguiente: criticábamos al otro, pero no podemos reproducir lo que hacía el otro. La palabra dirigente significa dirigir a la gente. Y aquí hay gente que no dirige a nadie y quiere seguir siendo dirigente. Entonces, el que es dirigente, que se someta al escrutinio de la base del partido, lo va a hacer vote. Lo que pasa es que hay gente que le tiene miedo a una convención como el diablo a la cruz. Y yo le digo a ustedes, todos ustedes conocen la 27 de febrero, esquina Núñez de Cáceres. En la 27 de febrero, esquina Núñez de Cáceres, hay un grupo de venduteros que te venden níspero y mango. Y te venden una funda de níspero y una de mango. Y te ponen el mango de arriba bonito. Y el níspero de arriba bonito. Y tú lo compras, llega a tu casa, te come el mango bueno. Y cuando te vas a comer el otro, no sirve ninguno. Oye, y cuando va el níspero te pasa lo mismo. Tú extrañas la funda, maldice el momento que compraste eso. Pero si tú 3 días después pasas por la 27 de febrero con Núñez de Cáceres y le compras el níspero y el mango a la misma persona, el malo eres tú. Entonces, ustedes saben quién le vendió el níspero malo y el mango malo. Si ustedes quieren comprar la funda, ya es problema de ustedes. Entonces, eso yo le digo a los compañeros y a las compañeras. Aquí tenemos que estar
con prudencia, con racionalidad, sin reproducir los vicios de siempre, pero dando la oportunidad a hacer un buen gobierno. Este es un gobierno bueno, que hay una buena voluntad, que hay un criterio de hacer las cosas correctamente. Nadie desde el poder renuncia a poder. Y el gobierno ha dicho, un ministerio público independiente. Una reforma constitucional, sin tocar el tema de lo presidencial, una reforma. Ahora, no estamos solos en la cancha. Vamos a los indicadores macroeconómicos, para que la gente sepa de qué lado está la verdad y qué lado está la mentira. Miren, es la primera vez en la República Dominicana que tenemos reservas internacionales por 16.000 millones de dólares. La economía va bien, hay estabilidad. Miren cuál ha sido el problema del empleo. En la última década en la República Dominicana el empleo que se ha generado es un empleo informal, que va al sector informal de la economía o al Estado. Y la característica de ese empleo es que es un empleo de mala calidad y de bajo salario. Aquí hay que generar toda una actividad de carácter económica que produzca que el empleo siga llegando a la gente, tanto del Estado como del sector privado. Yo oigo a la gente quejándose con razón de los apagones. Y yo quiero explicarle básicamente lo siguiente. A junio del año 2020, la energía demandada llegaba a un 85%. Al mes actual llega a un 95%. Nosotros estamos dando más energía que hace un año y medio. Segundo elemento, que yo pienso que es importantísimo que la gente lo establezca aquí. Nosotros hemos distribuido a este mes 3.200 kilovatios. En el 19, estando el PLD del gobierno, tenía 400 kilovatios menos que nosotros. Y para que ustedes sepan que mantener en control a los derivados del petróleo, pero fundamentalmente la gasolina, que nos impacta terriblemente en la economía, el gobierno está gastando 400 millones de pesos semanales. Hay un sacrificio, pero eso hay que explicárselo a los compañeros y a las compañeras, porque los compañeros y las compañeras creen que el país se transforma desde las redes. El país se transforma cuando las políticas públicas impactan en la gente. Porque los compañeros se llevan mucho de las redes. Nosotros le ganamos a los influencers, a las redes, a la bocina, y todavía nos dejamos manipular de ellos. Nosotros tenemos que hacer nuestra agenda, no la agenda de ellos. Porque al final de la jornada, esa gente ni se parece a nosotros, ni quiere ser como nosotros. Lo que quiere es desplazarnos del poder. Y contra eso hay que luchar. Yo tengo muchos amigos y amigas aquí en ASO. Y no me quiero ir sin hacer una última reflexión. Miren, hace 20 años, 30 años, como un rasgo del nivel de autoritarismo que vivió el país, la gente le tenía miedo a hablar de los temas de los guardias. Pero en este país el miedo terminó en el baúl del carro el 30 de mayo de 1961. Y nosotros hemos ganado un espacio electoral en la sociedad porque no le tenemos miedo a nadie. En el 78, cuando había que ganar la Balaguer con todos sus guardias, le ganamos. Le ganamos. Yo recuerdo en el 2000, cuando ganamos las elecciones, que Marianito Germán, que fue después presidente de la Suprema Corte de Justicia, era director de Indotel. Y dijo, no, una ley adjetiva me hace a mí mantenerme aquí por 4 años. Y el presidente me llama y me preguntó, ¿y eso es verdad? Digo, espera el 16 de agosto a ver si es verdad. Eso tuvimos. Nosotros ganamos el poder ahora, en el 20, contra muchos guardias contra nosotros. Activando políticamente, jodiéndonos políticamente, olvidándose del respeto a la institucionalidad del cuartel. Y yo sé que hay muchos de ustedes todavía incómodos porque esos azarosos andan ahí. Y uno quiere que el cambio también cambie en el cuartel. No para que los actuales hagan activismo en favor de nosotros, no. Para que tengan un respeto y un apego a la institucionalidad militar. ¿Por qué? Porque 16 años en el poder lo hizo muy rico a todos, millonarios. El que está preso, que yo sometí, la red y el tinglado que tenía de actividades ilegales, dice el Ministerio Público que alcanzaba 2.000 millones de pesos. Un abusador. ¿Y qué era un PLDista hace 20 años? ¿Ustedes lo recuerdan aquí en Asua?
eran pobretones, infelices, andaban en carritos. Y ahora, multimillonarios, arrogantes, prepotentes, altaneros. Y aquí hay gente que se endiosó y su gordura lo hizo crecer en la impresión de que era inderrotable desde el punto de vista de la competencia municipal, y le ganamos. Y había alguien que era de nosotros y se fue de nosotros y creía que era posible seguir en la senaduría y lo derrotamos. ¿Usted sabe por qué eso pasa? Porque el pueblo es mucho más inteligente de lo que creemos nosotros. Dicen los mexicanos que el que se mueve mucho no sale en la foto. Cuando la gente brinca y un día lo agarran. Por eso nosotros tenemos que mantenernos coherentes, unidos en la diversidad. No tenemos que pensar todo igual, Lo que tenemos que identificar objetivos en común. Y por eso yo quería venir aquí a decirle eso. El gobierno hay que defenderlo. La situación de dificultad que estamos viviendo desde el punto de vista de la economía mundial tiene un impacto en la República Dominicana. Los compañeros tenemos que hacer conciencia de que no podemos reproducir los vicios de siempre y que hay que estar de manera armónica entre todos. El 24 llegará y el que aspire, que aspire. Ahora, tampoco podemos reproducir el viejo vicio de antes, de que si usted me ganó en una convención, yo salgo a fastidiarlo y a molestarlo. Eso no es posible. Hemos demostrado que en la diversidad, pero unidos, ganamos. Y es por eso que tenemos que seguir trabajando. Los empleos no han llegado en la velocidad, pero tienen que llegar. Tienen que llegar. Porque yo no sé cómo podemos mantenernos en el poder si no le resolvemos el problema de los empleados, compañeros. Concluyo dándole las gracias a todos y a todas. Nosotros tenemos que ser comprensivos de la actual situación del gobierno, inteligentes, buscar los espacios de participación, porque a veces todos queremos aspirar al mismo puesto y eso no es posible. Los alcaldes están cargando con mucha dificultad, mucha dificultad, porque ellos no pueden resistir la presión de los compañeros, porque los alcaldes son los presidentes en chiquito. Porque el de ustedes que no puede ir a la capital, a una dirección general o a un ministerio, ellos son los presidentes chiquitos. Tenemos que defender a los alcaldes y las alcaldesas de nosotros y entender cuál es su situación dramática, porque tienen que lidiar con los compañeros que quieren nombramiento y las posibilidades presupuestarias de ellos no le dan. Entonces, tenemos que ser conscientes. Reitero que yo en ASUA siempre he tenido el afecto, el cariño, la consideración. Gracias a todos por estar aquí. Tenemos que seguir unidos y defender al gobierno. Yo lo hice a modo de chanza ahorita. Le decía a Pedro que estaba como más buen mozo, ¿verdad? Los tigres me dijeron, es que está en el gobierno. Oye, yo venía aquí, veía a Bolívar, coño, como raro. Digo, coño, ¿qué es lo que le pasa a Bolívar? ¿Está paradito ya? Bueno, Bolívar, déjeme hacer una rectificación. Yo conozco a Bolívar hace muchos años, tengo mucho cariño. Yo dije que él estaba paradito porque él se podía parar. Así que tenemos que hacer el esfuerzo para hacer la cosa correctamente. Señores, nosotros tenemos que mantenernos juntos y perderle miedo al miedo. Nadie preserva el poder con miedo. Nadie preserva el poder con miedo. Los funcionarios tienen que actuar sin miedo y garantizarle a la dirección media, a la base del partido, que con la gracia de Dios y el voto de ustedes ganamos, para actuar con humildad, sin altanerías,
porque con la gracia de Dios y el voto de ustedes, seguiremos haciendo lo que la gente quiere para mantener al PRM en el poder. Muchas gracias, compañeros y compañeras.